Texto de Joanne Robinson. Deuda de la administración. El gasto del Estado puede cubrirse mediante la tributación o mediante la deuda. Cuando el ingreso en concepto de impuestos no es suficiente para los gastos, el gobierno tiene que emitir deuda pública. Cuando el ingreso es mayor que el gasto, el gobierno puede tener ocasión de pagar la deuda acumulada en el pasado. La doctrina económica tradicional no miraba con buenos ojos la deuda. Desde la época de Adam Smith hasta mediados de los años 30 del siglo XX, la política financiera del gobierno defendida por la teoría ortodoxa de la tributación era una extensión directa de la acertada política financiera de una familia. Los gastos no debían exceder de los ingresos. Cuando las necesidades políticas imponían un determinado volumen de gastos, el problema consistía en idear formas de elevar el volumen de los impuestos necesarios para equilibrar el presupuesto. En ciertas circunstancias, por ejemplo, en la preparación de una guerra, podría ser deseable que el ingreso excediese del gasto, a fin de que el Estado dispusiera de ahorros para el futuro, pero en circunstancias normales se sostenía que esta política imponía cargas innecesarias al pueblo. En todo caso, el gasto no debe exceder del ingreso porque, al igual que en el caso de una familia, ese era el camino hacia la ruina. Una administración incorrecta en formas de deudas contraídas por los empréstitos del gobierno no solo perturbaría el sistema financiero y monetario, sino que además la deuda transferiría la carga de su devolución a las generaciones futuras, que no recibieron ninguno de los beneficios del gasto. Un presupuesto desequilibrado no era solo incorrecto, era inmoral. Estas ideas predominaban todavía durante la Gran Depresión. Keynes estaba tratando de establecer la teoría, que hoy parece obvia, de que cuando una economía sufre de desempleo y de beneficios bajos, el gasto público financiado por deuda pública incrementa el ingreso real a través del efecto del multiplicador, aunque los objetivos del gasto no sean útiles en sí mismos y que, cuando son útiles, no pueden ser una carga para las futuras generaciones que se les faciliten más casas, más capacidad productiva o más facilidades de transporte de las que tendrían de otro modo. Tras la experiencia del pleno empleo en tiempo de guerra, estas ideas en general predominaron sobre las viejas doctrinas. En la actualidad, el punto de vista aceptado acerca de la administración pública es el de que el presupuesto constituye, primordialmente, un instrumento para regular el nivel de la demanda efectiva. Ahora se acepta unánimemente que, cuando hay desempleo, el gobierno debe incrementar el gasto y reducir los impuestos, para producir un aumento en la actividad. La argumentación se expresa siempre en términos de empleo, pero es aceptable para un juicio sobre los negocios porque un incremento en el empleo va acompañado de un incremento en los beneficios. Un boom que es tan fuerte como para crear por doquier un exceso de demanda de fuerza de trabajo se considera como inflacionario y exige un aumento en los impuestos para detenerlo. La política de empleo presupuestario está ligada y enmarañada con problemas relacionados con la balanza internacional de pagos de un país, que discutiremos más adelante. Como ahora vemos, la finalidad de la tributación no es la de obtener dinero para pagar el gasto, sino la de desviar la demanda de los fines privados a los fines públicos. Así, la declaración del político "no podemos afrontar eso" no es una contestación razonable a la demanda de un gasto socialmente beneficioso. El empleo de recursos ociosos no cuesta nada. Cuando los recursos se utilizan plenamente, tal argumentación solo puede significar algo así. El gobierno no puede afrontar la construcción de más hospitales, porque eso implicaría la retirada de esos escasos recursos de obras en la construcción de pisos de lujo y de autopistas. La idea de que el gobierno de un país tiene que interesarse por el nivel de empleo de su fuerza de trabajo supone una gran brecha en la ortodoxia del laissez-faire e introduce la política pública en todas las esferas de la vida económica.